Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Este programa es auspiciado por la Iglesia Bautista Berea, calle Felipe Ángeles, su número, Colonia Los Naranjos, un poquito adelante del asilo de ancianos. Decimos esto porque reiteramos nuestra invitación a visitarnos. Escuche lo que Dios nos dice por la Biblia. Y queremos agradecerle por usted, por bien de usted, el que nos vea, el que nos escuche. Ponga atención a lo que Dios nos dice por la Biblia y encontrará mayor bendición. Para continuar, quisiéramos que usted disfrutara de un canto con un mensaje de la Biblia. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia, es decir, el mensaje de hoy. Y esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema solamente uno. En Juan capítulo 14, el Señor, hablando de cómo llegar al cielo, dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, en este versículo, es el versículo 3, donde el Señor habla de que se iría a preparar lugar
y que regresaría para tomar a los suyos, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y dijo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y pues Tomás pregunta, no seguro de lo que estaba entendiendo, dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Parece que Tomás estaba un poco distraído porque el Señor les había dicho con claridad que Él iba a regresar a su Padre a preparar lugar y que regresaría por los suyos y que ya sabían cómo llegar allá. Pero Tomás pregunta y el Señor le dice, pues yo soy el camino. No dijo yo soy un camino, porque este mundo en tantas religiones que hay, pues cada religión ofrece su manera de llegar al cielo, es decir, su camino. Pero Jesús no es un camino, sino el camino, el único. Entonces nuestro pensamiento central es solamente uno. ¿Y por qué sabemos que no hay otro camino, otra manera de llegar a la gloria de Dios? Porque el Señor mismo dijo en el verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Él dice, nadie viene al Padre sino por mí, está diciendo que no hay otro camino, no hay otra manera de ir a la gloria, solamente por medio de Jesucristo. Y usted debe saberlo porque y tomar una decisión, porque la Biblia habla de la gloria de Dios, pero también habla del infierno. El ser humano no es alguien que seamos como los animales que al morir se acaba todo, no. La Biblia nos enseña con toda claridad que el ser humano tiene un alma, tiene un espíritu que sigue subsistiendo después de la muerte física. Lo vemos, si quiere usted leerlo, quiere leer usted esto, pues lo puede hacer en el capítulo 16 de Lucas. Ahí puede encontrar esa historia que el Señor dio desde el versículo 19 en adelante. Y ahí vemos dos lugares donde los seres humanos llegarán, unos a la gloria, otros al lugar de tormento eterno. Y el único camino para llegar al Padre, donde el Padre Dios está, pues es Jesucristo. Entonces, de paso, no solamente es el único camino, pero tampoco es una religión. No es una religión, porque nosotros los humanos aquí en la tierra estamos empecinados en que alguna religión debe ser buena para llevarnos a la gloria. No, lo que nos llevará a la gloria es una persona, es la única persona que le puede llevar a la gloria, si usted confía en Él para su perdón y salvación, si acepta el sacrificio de Él en favor de usted. Bien, Pablo tenía metas. Él nos dice que un cristiano debe tener metas. En Filipenses 3, él dice que él tenía en su corazón este propósito bien definido. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Y qué era la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios lo había llamado a confiar en Cristo como su Salvador. Él lo había hecho. Él llamaba eso como el supremo llamamiento. Como si se hubiera sacado la lotería, porque él dice el premio. Era lo máximo que Pablo había recibido. Y es lo máximo que una persona puede recibir en este mundo de parte de Dios. Dios es bondadoso en muchas maneras, pero jamás le va a dar a usted algo más grande que
el llamamiento a la salvación en Cristo. Y él, su meta ahora era ese Cristo, agradar a ese Cristo que era su salvación. Jesucristo mismo tenía metas. Él decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Eso era su ambición, esa era su dedicación. Su vida era dedicada a estas cosas, a los negocios de su Padre Celestial y a hacer la voluntad de ese Padre, que era el Padre de Jesucristo, Dios mismo. Entonces, recuerde, pues tenemos una manera de ir a la gloria. La única manera es una persona que se llama Jesucristo. En segundo lugar, solo hay una salvación. Hay solo uno que le da la salvación. No, nadie más, no hay más. Aquí hemos dicho, yo creo muchas veces, ese versículo que dice que en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, solo en uno hay salvación. Recuerde eso. Y otra vez, no es una religión, es una persona, es el Señor Jesucristo. Solo en uno hay salvación, dijo Pedro, y en ningún otro hay salvación. Entonces, primero, hay solo un camino a la gloria. Quizás usted no está de acuerdo. Quizás usted piense que de alguna manera va a llegar a la gloria por otro camino. Pero recuerde lo que dice Dios. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si su fundamento, el fundamento suyo, sobre su creencia de cómo llegar a la gloria, no está fundado en la Biblia, eso es muy peligroso. Es un camino engañoso, es un camino que lleva a la perdición. Quien crea que va a llegar a la gloria por otras maneras, por otros medios, por alguna religión, pues es otro camino, pero es un camino que lleva a la perdición. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12. Repito el versículo, dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Analice su religión, analice su credo y búsquelo, compárelo con la Biblia. Compárelo con la Biblia. Los hombres creyentes en la Biblia, dice en Hechos 2, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si su doctrina, si su creencia está basada en la doctrina apostólica, exactamente como dice la Biblia, pues entonces puede estar seguro. Si no, cuidado, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un engaño, camino de muerte. Solo hay salvación en uno, solo en uno hay salvación, no se le olvide. Hay hay solo un evangelio, no hay dos. Es decir, hay muchas religiones, muchas enseñanzas, muchas doctrinas que circulan por este mundo, que confunden a la gente, pero no tenemos que confundirnos, porque si nos guiamos por la Biblia, entonces, pues la Biblia es la verdad. Dice el versículo 6 de Gálatas 1, dice Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fíjese, desde el tiempo de Pablo ya había evangelios diferentes. Él, entre comillas, dijo un evangelio diferente. Y estos hombres, estos creyentes en Cristo, se habían dejado desviar por los que enseñaban que había que, para ser salvo, que había que circuncidarse, y que para vivir la vida cristiana que había que guardar la ley de Moisés.
Y había ya en el tiempo de los apóstoles otras creencias. Tenemos, por ejemplo, que Juan nos dice, y Pablo también en Colosenses 2, en Colosenses nos dice que había una doctrina que se llamaba el gnosticismo, que negaba la encarnación de Cristo, que ellos decían que era imposible que el Hijo de Dios tomara forma humana. Eran doctrinas al margen de la enseñanza de la Biblia. Y aquí estos hermanos pues ya estaban desviados, y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro. Entonces a la vez Pablo dice, uno, o el verdadero evangelio nada más hay uno, no hay dos. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando se enseña que la salvación primero hay que bautizarse, o o hacer obras para ser salvo, o algunas otras cosas, pues ese es un evangelio pervertido, porque la salvación es por gracia, por la fe en Cristo solamente, y ya después las obras son fruto, pero no contribuyen a la salvación. Es nada más para mostrar que la persona tiene salvación. Y dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Fíjese, dice la palabra de Dios que si alguien enseña cosas fuera de la Biblia, extra bíblicas, esas cosas, esas enseñanzas, esa enseñanza cae bajo la maldición de Dios. Dice el que si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nosotros los apóstoles les hemos enseñado, sea anatema. Esa palabra quiere decir maldito, sea maldito. Entonces no es cualquier cosa enseñar o creer cosas que están fuera de la Biblia, no es cualquier cosa. Hay que ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios, porque caeríamos bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el evangelio, usted dirá, bueno, ¿y qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es la enseñanza de que en Cristo hay salvación, por gracia. La enseñanza de que en Cristo hay salvación por fe, fe en su obra redentora, y usted no tiene que hacer nada excepto aceptar esa salvación después de entender que esa salvación está al alcance de usted, y aceptarla, invitar a Jesucristo a ser su Salvador, porque la salvación es que en Cristo hay salvación, y si usted va a recibir el evangelio, va a recibir a Cristo como su Salvador. Hay un solo evangelio, no hay dos. También hay un solo mediador. Esto lo hemos dicho aquí, yo creo que usted lo sabe bien ya. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay dos. Si usted tiene uno por ahí, si usted ocupa como mediador algo o alguien entre Dios y usted, en primer lugar eso no funciona. En segundo lugar, sería desobediencia creer cosas que la Biblia no enseña. Y quiero decirle que tome en cuenta que para que alguien sea mediador entre Dios y los hombres, es necesario que ese mediador sea divino, sea Dios, tenga atributos divinos. Si no tiene atributos divinos, no puede ser mediador. ¿Por qué?
Porque tiene que ser alguien que esté en todos lugares a la vez y conocer el problema de cada uno y poderlo ayudar. Pero ¿quién de nosotros sabe todas las cosas? ¿Quién de nosotros? En primer lugar tiene que saber todas las cosas. En segundo lugar tiene que estar en todo lugar a la vez. Pero nosotros ni siquiera sabemos lo que está detrás de la pared. ¿Cómo vamos a saber lo que está en todo el mundo? No hay nadie fuera de Cristo, de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nadie sabe todo, nadie puede estar en todas partes a la vez, nadie es omnipotente. Por eso, solamente Jesucristo llena este requisito. Y por eso es el único mediador. Hay solamente un mediador. Usted debe aceptarlo no solamente como su Salvador, pero como su mediador. Como su mediador. Dice Juan el apóstol, aparte de lo que ya leímos, 1 Timoteo 2:5, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahí tenemos nuestro abogado, nuestro mediador. Solamente Él. Hay solamente un mediador. En 1 Corintios, capítulo 3, Pablo dice que solamente hay un fundamento de fe para la salvación. Nada más uno. Dice, 1 Corintios capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. No es un hombre, no es una religión, no es un personaje de este mundo, ni siquiera del otro mundo. Es Jesucristo el fundamento. En donde usted quiere salvación, pues tiene que venir al fundamento de su fe, que es Jesucristo. Por eso la Biblia recomienda la confianza en Jesucristo como único Salvador, único medio, no solamente de recibir el perdón de pecados, pero también la salvación de la condenación y la promesa de ir a la gloria. Hay solamente un fundamento de fe, y ese debe ser Jesucristo. La Biblia lo enseña cuántas veces que para la salvación debe ser su fe en Cristo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez quiero decirle también que hay solamente un sacrificio para nuestra salvación. Si usted no se apoya en ese único sacrificio, o no se apoya únicamente en ese sacrificio para su salvación, usted está perdido. Usted no debe pensar en que usted tiene que hacer otros sacrificios aparte del que hizo Cristo. El sacrificio de Cristo fue suficiente, fue perfecto para la salvación del pecador. Hay un solo sacrificio para nuestra salvación. Le voy a leer unos pasajes para que usted lo confirme bien. 1 de Pedro 3:18. Escuche lo que dice 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Entonces, Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué? Porque fue suficiente. Por los pecados quiere decir que Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios respecto del pecado. Porque dice, padeció una sola vez por los pecados. A veces dice que murió por nosotros. Y está claro, es con toda propiedad. Él murió por nosotros como nuestro sustituto. Pero Él murió por nuestros pecados también, para satisfacer la demanda de la justicia divina sobre el pecado. Por eso se llama la propiciación.
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces su sacrificio es válido, es suficiente para conducirnos hasta Dios, para llevarnos a Dios. Sí, y venció la muerte, porque Él dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él es vencedor de la muerte. Entonces, aquí un solo sacrificio. En Hebreos capítulo 9, tiene usted estas palabras muy importantes. Note usted su versículo 12 de Hebreos 9, Hebreos 9, 12, dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué precioso versículo. Que Jesucristo murió, se sacrificó una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación, eterno perdón para el hombre. Pero Él solamente una sola vez. Y el verso 26, ¿qué dice? Del capítulo 9, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Él quitó el problema del hombre, que era el pecado entre Dios y el hombre, para quitar el pecado de en medio, una vez para siempre. Y nota el versículo 18 de Hebreos 9: así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Así, para llevar los pecados de muchos. Aquí la palabra, el adverbio de cantidad, muchos, quiere decir todos. Entonces, ahora vamos a Hebreos capítulo 10, una hoja después. Veamos el versículo 10. El versículo 10 de Hebreos 10. Estamos probando que la Biblia dice que con un solo sacrificio para la salvación, y suficiente, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Ahora el versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, indicando que Él, su ministerio, su sacrificio fue más que suficiente para salvar a todo aquel que cree. Así vemos, Cristo no tiene que morir otra vez. Por ahí se nos dice que Cristo es muerto cada rato. ¿Cómo va a ser eso? La Biblia dice que no. Él murió una sola vez para siempre, y es un sacrificio perfecto para la salvación del ser humano. Pero por último, quiero decirle lo siguiente, lo que dice la Biblia. Dice que si una persona, y si usted quiere, aquí mismo en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, para que usted lo busque allá en su casa, lea su Biblia. No hay que ser desidiosos, no hay que ser negligentes a nuestra grande necesidad y bendición, privilegio de leerla, de entender la salvación por Cristo en la Biblia. Vemos en este pasaje que dice que el que obtiene el conocimiento de la verdad, pero por cualquier cosa prefiere seguir pecando,
Una sola cosa le queda. Acuérdese de que estamos hablando solamente una. Solamente un camino a la gloria. Solamente en uno hay salvación, Jesucristo. Solamente un evangelio verdadero, el bíblico, el apostólico. Solamente un mediador entre Dios y los hombres. No busque más, porque no hay. Solamente un fundamento de fe para salvación. Y solamente un sacrificio acepta a Dios para el perdón de pecados. El de Cristo. Y dice que si alguien, después de todo este conocimiento, sigue en el pecado por lo que sea, le queda una sola cosa. Y mire lo que dice la Biblia. Una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Déjeme leerle el texto bíblico. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más evangelio, no hay buenas noticias de salvación. Ya todo está perdido. Si voluntariamente deja el conocimiento de la verdad para seguir pecando, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Moría allá en la ley. Y dice el escritor sagrado, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué significa rechazar la salvación en Cristo? ¿Qué significa? De acuerdo con la Biblia, significa pisotear al Hijo de Dios. Versículo 29 de Hebreos 10. Significa pisotear al Hijo de Dios. Significa tener por inmunda su preciosa sangre que salva al pecador. Significa poner en vergüenza al Espíritu Santo, afrentar al Espíritu Santo. Dice, e hiciere afrenta al Espíritu Santo. Y sigue diciendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo como un incrédulo a la obra de Jesucristo en la cruz. Oh, rechazar el Evangelio de Cristo. Dios no lo va a obligar a usted, pero rechazar la palabra de Dios, rechazar el mensaje, es tener no solamente en poco la obra de Cristo, es tener no solamente en nada la obra del Espíritu Santo, pero es algo más que eso, pisotear al mismo Cristo y tener por inmunda su preciosa sangre y afrentar al Espíritu Santo. Dios le libre. Confíe en Cristo, reconozca a Jesucristo como único Salvador. Estas cosas únicas que acabamos de leer, ahí están en la Biblia. De modo que Dios quiere que usted tome en serio y un día se entregue al Señor. Rechace las religiones y todo lo que le perturba y decídase a confiar solamente en Cristo. Bien, este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados también después del noticiero de a mediodía. Quisiéramos que usted los vea. A veces pasan por las madrugadas también, oigo decir, así que aproveche y ¿por qué no decirle al amigo, al hijo, a la hija, a algún familiar que escuchen este programa? Es algo que no es tipo comercial, es
es la necesidad más grande del ser humano, su salvación, su preparación para cuando se muera. Así que terminemos con un himno que le trae un mensaje bíblico.